Me acuerdo una vez que oré por una bruja. ¿Eh? Por una bruja. Sí, una mujer que practicaba brujería y tal, y con la que me llevaba muy bien, por cierto, y haciendo oración de liberación por ella, pues bueno, los insultos y amenazas de muerte que me lanzaba y la personalidad que se exteriorizaba justo En ese momento. en ese momento es como si fuera otra persona, ¿no? O sea que yo diría que es así como en un primer acercamiento hay la sensación de que hay algo externo y malvado que está presente, pero que se distingue de lo que es la persona misma. Entonces ahí, teniendo en cuenta que el criterio o el signo más importante a la hora de ver que alguien tiene un problema de estos es como la repugnancia, el rechazo que esos espíritus malignos sienten hacia Dios y todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces, la manera de descubrir si hay algo es darles ración doble de lo que no les gusta. Y entiendo que habrá pues diferentes motivos y maneras, pero ¿cómo entran realmente esos espíritus malignos en estas personas? O sea, ¿esas personas han hecho algo? ¿O cómo ha sido? O han hecho algo o les han hecho algo. Vale. O sea, hasta bebés pueden estar así. Bebés poseídos. Sí, y no han hecho nada. Me podrías preguntar, oye, ¿estuviste poseído? En las películas de Harry Potter sale esa... hay uno de los tres, ¿cómo diría yo? Hechizos imperdonables, ¿no? Que el llamado hechizo Imperium es que tú sometes la voluntad del otro para que haga lo que tú quieres, ¿no? Pues tiene su correspondiente en la realidad de la brujería. Pues oí que había prostitutas que ponían objetos de este tipo en su sexo, que se llaman fetiches, ¿no? Lo ponían en su sexo para atraer clientes. Para atraer clientes. Sí. Entonces, estas profesionales del sexo, para atraer clientes usaban brujería. Entiendo que, claro, el demonio tampoco le gusta que se hable de él, que se exponga la verdad, que se luche contra él. Hombre, no le gusta que se hable de él en general porque así se convierte en un objetivo más fácilmente. Padre Javier, ¿por qué es importante hablar del demonio? Bueno, yo diría que es importante hablar de Dios y de su Hijo Jesucristo. Porque si queremos vivir la misma vida que Dios tiene y que nos quiere comunicar, parece que es importante proteger esa vida de las amenazas que pueda tener, ¿no? Es como, no sé, como cuando uno se saca un seguro de vida porque hay peligros que puede encontrarse, ¿no? Seguro del coche, ¿no? Si tienes un accidente, estás cubierto, ¿no? El seguro no es lo más importante. Lo más importante es que con tu coche te desplazas a un sitio y a otro, y en caso de que haya algún accidente, alguna amenaza, pues bueno, estás cubierto. Así que en ese sentido es importante, pero no diría que es el aspecto más importante del que hay que hablar. Perfecto. ¿Qué le diría a quien no cree en el diablo? Pues le diría que lo entiendo, porque yo aún siendo católico, creyente y ya siendo religioso, soy religioso de una congregación, pues aún así, aunque no negaba la existencia del diablo, en la práctica era como si no existiera. Es uno de esos temas que si no tienes una cierta experiencia práctica, lo más normal es como ignorarlos o no creer en ellos. Así que yo le diría al que no cree, bueno, que estar abierto a la posibilidad de que haya ciertas amenazas que uno pues, desconoce
y que, bueno, al menos informarse para tener algún criterio a la hora de juzgar si conviene tomar precauciones en este tema o no. Eso es lo que le diría. Que es verdad que es un tema que es difícil hablar científicamente de él, aunque se puede hablar con razones y con una cierta lógica, pero yo diría de no ser como demasiado racionalista, que es así como yo era, ¿no? Que, bueno, esto no entra en mis conceptos, pues venga, ya lo excluyo de entrada. Yo diría que, bueno, tener una cierta apertura mental, que puede haber cosas que uno no había previsto, ¿no? Al menos fue esa la experiencia que yo hice en retrospectiva, después de ciertas experiencias personales. Me dije, anda, pues si esto en lo que yo no creía, pues resulta que he descubierto que sí existe, pues bueno, mirando hacia atrás me doy cuenta de que era como demasiado estrecho. Cerrado de mente, ¿no? Sí. Claro, ¿y qué pasó en su vida? ¿Qué experiencia tuvo usted para que realmente se diese cuenta de esta existencia? Me podrías preguntar, oye, ¿estuviste poseído? Pues ¿Estuvo poseído? pues no, pero mi problema iba más por el lado de lo que serían heridas afectivas, de pues, tal persona que me maltrató y yo tenía todo ahí acumulado un resentimiento tremendo, y entonces, estando en Argentina, descubrí a través de las conferencias de un sacerdote que desde la espiritualidad se podía trabajar en la curación de esas heridas afectivas combinando psicología y espiritualidad. Yo esas cosas veía que en la renovación carismática católica las trataban, pero yo decía, bueno, estos son todos unos histéricos, los despreciaba, ¿no? Pese a formar ya usted parte de la iglesia en ese momento. Sí. Pero no, en la iglesia hay como varias orientaciones en la forma de vivir la espiritualidad, unas más, que diría yo, como más progresistas y unas más tradicionales, ¿no? Pues para mi forma de ser y de vivir la espiritualidad me parecían como demasiado exaltados los de la renovación carismática. Sí, creo que pasa mucho. A muchos cristianos les pasa que no llegan a concordar o a sentir así la fe en este sentido. Sí, y yo era pues muy racionalista, muy la ciencia y todo, la filosofía, y me parecían cosas de histeria, ¿no? Hasta que yo me apliqué a mí mismo a este tema de la sanación y descubrí y sané. De pensar en tal persona y sentir mucha ira, a pasar de eso a pensar en tal persona y sentirme totalmente en paz, ¿eh? Como si le hubiera pasado a otro. Al haber hecho esa experiencia me dije, anda, pues esto resulta que funciona, ¿no? Y ahí empecé a profundizar en el tema, estudiar un poco, para que cuando yo recibía gente en el acompañamiento espiritual, poderles ayudar, así como yo había recibido la curación, pues poder ayudar a otros. Pero en ese camino de buscar ayudar a otros me empezaron a llegar casos que no los podía catalogar dentro de este tema. Parecía que era otra cosa. Y es ahí, no es que yo haya buscado profundizar en el tema, es que intentando ayudar a personas necesitadas, me empezaron a venir casos que no los podía meter dentro del molde de las heridas afectivas y la sanación, sino que era otra cosa. Y es ahí cuando empecé a meterme en esta temática. Claro, porque las heridas afectivas y la sanación no tienen que ver con integración del demonio, del diablo, es otro tema diferente. Es otro tema diferente. O sea que son problemas diferentes que requieren soluciones diferentes. Es como si yo tengo una enfermedad, voy al médico. Pero si
y yo he recibido amenazas de muerte de alguien, voy a una empresa de seguridad para que me ponga unos guardaespaldas. Pues bueno... Tienes un problema, pero el problema es diferente y la forma de tratarlo igual. ¿Vale? La forma de tratarlo también es diferente. Exacto, también es diferente. Pues claro. El ejemplo que he dado está escogido expresamente, porque precisamente todo el tema de liberación que es, pues que hay una amenaza invisible pero real que está ahí, que nos puede afectar y que de hecho a algunas personas les afecta mucho más que a otras. Entonces, no se puede arreglar todo. Bueno, reza un Padre Nuestro no, a veces pecamos de una especie de simplismo, de que lo queremos arreglar todo por el lado de la moral, ¿no? Y entonces hay gente que estos temas de sanación o de liberación no tienen las categorías mentales para poder captar esas realidades, y incluso entre sacerdotes, ¿no? ¿Y qué respuesta se da cuando te encuentras a alguien así? O te lo sacas de encima porque es como que no sabes cómo catalogarlo, o bueno, venga, reza un Padre Nuestro y 3 Ave María y vamos para adelante, ¿no? Y confiésate, pues no. Sí, a lo mejor se intenta buscar el camino de los sacramentos, estar en la fe de Dios, ir a misa, pero ese no sería el camino. Es parte del camino. Es parte del camino, pero son como las bases, los fundamentos. Pero en la Iglesia tienes un sacramento para los enfermos, se llama la unción de los enfermos. Y hay un sacramental, que es parecido al sacramento, que se llama exorcismo. Entonces, la gente que dice, no, pero bueno, tú basta con rezar y con la Eucaristía. Bueno, pues si fuera el caso, tendríamos el sacramento del bautismo y de la Eucaristía y la confirmación y ya está. Pero a veces, para resolver problemas, tienes como que acercarte, enfocarte y ver qué tiene de particular el problema para que la solución no sea una generalización. Es como si tú vas al médico y si un médico le receta a todo el mundo paracetamol, independientemente te duela la barriga, te duela la cabeza, te duela la pierna, todo paracetamol, que en parte se hace. Pero esto me recuerda a las películas antiguas de estos vendedores ambulantes, el remedio contra todas las... Todo lo que te duela lo voy a curar. Sí. Desde el mal de amores hasta el mal de muela. Totalmente. Pues no. Hay que ser un poco más serio. Y más si estamos hablando de este tema. Hay que enfocarse más en el problema y también pues, en la solución. Totalmente. Vale, entonces, ¿qué es lo que empezó usted a ver en otras personas que me comentaba anteriormente, que le iban llegando casos que usted no sabía catalogar dentro de lo que eran esas heridas afectivas? ¿Qué es lo que empieza usted a ver y cómo le llegan? Pues como teníamos un grupo de la Renovación Carismática que se reunía en nuestra casa, donde recibíamos grupos, pero este grupo se reunía cada semana y yo, bueno, como he dicho antes, no era muy de ese estilo de oración, sí que no iba, pero estábamos en contacto. Y entonces a veces me enviaban gente para que, bueno, pues, para el acompañamiento espiritual y hacer un seguimiento más personal, ¿no? Entonces, la diferencia que veía yo entre los casos de sanación y de liberación es que en un caso de sanación, pues ves que la persona está afectada como en lo que es lo más profundo de su personalidad está desajustado, ¿no? Bueno, las heridas afectivas te pueden venir del vientre materno, te pueden venir de la educación en la infancia, sobre todo de cómo ha sido tu relación con las figuras de autoridad, que después eso uno fácilmente lo proyecta a la relación con Dios, ¿no? Entonces ves que está ahí la persona y que hay algo disfuncional. Eso sería más una causa psicológica. Exacto. De un acto, una acción, con una consecuencia en su vida. En cambio, en el tema de liberación, lo que ves es una persona que puede estar
sana psicológicamente perfectamente, pero ves como que hay algo que está interfiriendo, como una causa externa que interfiere, incluso hasta el punto de que me acuerdo una vez que oré por una bruja. ¿Eh? Por una bruja. Sí, una mujer que practicaba brujería y tal, y con la que me llevaba muy bien, por cierto, y haciendo oración de liberación por ella, pues bueno, los insultos y amenazas de muerte que me lanzaba y la personalidad que se exteriorizaba justo En ese momento. en ese momento, es como si fuera otra persona, ¿no? Es decir, yo diría que así como en un primer acercamiento, diría que en los temas de liberación es más un problema más venido de afuera que de dentro, como en el tema de sanación. Aunque esto de como las dos personalidades que aparecen, pues también puede haber casos en psicología de personas que Doble personalidad, por doble ejemplo. personalidad o triple, lo que sea, pero se distinguían por ejemplo, gente que tenía problemas psicológicos y que eran gente de fe, se hacían sus montajes, sus películas demoníacas y veías como que, bueno, veías quién era el guionista, ¿no? Era la propia persona que se intentaba explicar a sí misma su situación integrando a Dios, al demonio y tal. Pero las personas que tenían realmente este problema, veías que normalmente eran personas muy equilibradas, muy sanas psicológicamente, pero en ciertas circunstancias, que era sobre todo cuando hacías cierta oración por ellos, o a veces si tomaban agua bendita sin decirles nada. ¿Le daba usted agua bendita? Alguna En vez, vez de un vaso de agua alguna normal. vez, para hacer alguna prueba, se puede hacer eso, ¿no? Le das agua bendita, que es agua normal, pero has hecho... Pero mente fina. Y la persona, aunque no sepa que tiene un espíritu dentro, de repente siente un malestar y cosas de estas. Hay ciertas verificaciones que se pueden hacer que al final Sacan la conclusión, ¿no? sacas la conclusión de que muy probablemente hay este problema, porque por la ley por estadística, por la ley de la probabilidad, no te explicas que cuando has hecho tal cosa, que reaccione así, ¿no? O sea que yo diría que es así como en un primer acercamiento hay la sensación de que hay algo externo y malvado que está presente, pero que se distingue de lo que es la persona misma. En cambio, con el tema de las heridas afectivas es, bueno, una personalidad que ha sido configurada a través de ciertas experiencias traumáticas o semitraumáticas y que han hecho que la persona sea lo que sea. Yo diría que así como intuitivamente, en un primer acercamiento se nota que hay algo más interno y más humano, y por el otro lado notas que hay algo que está interfiriendo desde afuera. Y comenta usted que, por ejemplo, con el agua bendita o al realizar una oración cerca suya, hay reacciones con las que se puede ver visiblemente que esta persona, pues, está poseída, ¿no? Sería la terminología, o no sería tanto como poseída. Poseída o afectada por un espíritu maligno. Vale. ¿Cuáles serían otras de las opciones que se tienen con la que usted dice, vale, pues igual que le he hecho para descubrir? Para descubrirlo, exacto. Bueno, entonces ahí, teniendo en cuenta que el criterio o el signo más importante a la hora de ver que alguien tiene un problema de estos es como la repugnancia, el rechazo que esos espíritus malignos sienten hacia Dios y todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces, la manera de descubrir si hay algo es darles ración doble de lo que no les gusta. Entonces, no sé, me acuerdo una vez que vino una señora diciéndome, padre, mi marido
tiene algo, le pasa algo y esto está afectando nuestro matrimonio, ¿eh? Bueno, pues entonces yo le dije, bueno, pues que se siente aquí el marido, yo recé por él en silencio, haciendo oración de liberación, y no sentí ningún tipo de reacción con él. O sea, sentí que estaba a mi mismo nivel. O sea, no había un choque ahí. En cambio, tuve la intuición de decirle a la señora, señora, póngase usted también, voy a aprovechar también para rezar por usted. Entonces ella aceptó, pero ahí inmediatamente sentí como una especie de resistencia de algo que estaba ahí como aguantándose, ¿no? Digo, uy, ¿qué pasa aquí? Y seguí rezando bastante más tiempo por ella que por él, y al final explotó diciendo, no voy a salir, tal. Era ella quien estaba... Era ella la que tenía el problema. Lo que pasa que lo ignoraba y estaba bastante bien escondido. Y ahí la oración de liberación que hice, en total silencio, ¿eh? Porque cuando tengo mis dudas, para que la gente no se autosugestione, pues bueno, yo la hago en silencio. Ahí ella quizá no sabía qué tipo de oración estaba haciendo, pero el espíritu que tenía dentro sí que sentía los efectos. Entonces reaccionó y bueno, explotó así. Y esas, sea a través de oraciones o a través de lugares que han sido consagrados a Dios, o de objetos que han sido consagrados a Dios, como sería el agua bendita. Un crucifijo, ¿no? Pues también puede ser. Crucifijo que haya sido bendecido, o personas que están consagradas a Dios o que son muy santas, al acercar los dos polos opuestos, choca, hay algo que explota, ¿no? se repelen. Eso es lo que pasa. Y entiendo que habrá, pues, diferentes motivos y maneras, pero ¿cómo entran realmente esos espíritus malignos en estas personas? O sea, ¿esas personas han hecho algo? ¿O cómo ha sido...? O han hecho algo o les han hecho algo. Vale. O sea, hasta bebés pueden estar así. ¿Bebés poseídos? Sí, y no han hecho nada. O sea, las puertas se pueden abrir porque uno mismo las ha abierto o porque se las han abierto. Es decir, un bebé... ¿Qué va a hacer? No solo está recibiendo durante muchos años de sus padres, recibe influencias positivas y negativas, ¿no? Bueno, la mayoría de los padres son buenos padres y lo hacen lo mejor que pueden, y aún así la persona puede tener algunas heridas afectivas, pero si hay padres, por ejemplo, que han consagrado a sus hijos al demonio explícitamente o a poderes desconocidos que en realidad eran demoníacos, o si ellos mismos andaban metidos en rituales de brujería y cosas de estas, pues por esa influencia que los padres pueden tener sobre los hijos, un bebé puede terminar poseído y no tiene ninguna culpa desde el punto de vista moral. Claro. Porque no ha hecho nada realmente Pero ese niño. Un adulto, si ha practicado rituales que le han abierto las puertas de su alma a esos espíritus malignos, yo qué sé, pues tú has sido un adivino que tiene un cierto poder recibido del vínculo que tiene con un demonio, ¿no? Y tú vas a consultarlo, lo cual es contrario a la ley de Dios, ¿no? Estás cometiendo un pecado, te estás poniendo fuera de la protección de Dios, y entonces el otro puede entrar en ti. Y ahí, bueno, pues uno tiene la culpa de abrir una puerta. Pero puede ser que tú no hayas practicado ningún ritual de estos, pero no estés en comunión con Dios, que no estés viviendo unido a Dios, sino que tu vida pues es todo lo contrario, ¿no? Vale. Pues bueno, ahí en ese caso no es porque tú estás alejado de Dios
y cometes pecados que necesariamente voy a terminar poseído. No. Pero si en ese caso alguien invoca un espíritu de esos para que te afecte, al no estar tú protegido por Dios, que es el único que es más poderoso que ellos, te puede alcanzar. Y la cosa no es tan rara, ¿eh? Hace no muchos años, en los periódicos se anunciaba: hago que tu pareja vuelva a casa. Y eso... No, pero yo eso me lo tomo a broma. No sabía que eso era una entrada del demonio. O sea, no sabía que una persona como... No sé si como yo, pero... Depende, ¿eh? Depende, claro. Depende, porque si el que dice eso es un estafador, pues bueno, perderás dinero, nada más. Pero si esa persona realmente ¿Tiene alguna conexión? tiene conexiones con algún demonio, entonces lo que puede intentar hacer esa persona es enviar a ese demonio para obligar a la pareja que se fue a que vuelva a casa. Entonces, en las películas de Harry Potter sale esa... hay uno de los tres, ¿cómo diría yo?, hechizos imperdonables, ¿no? Que el llamado hechizo Imperium es que tú sometes la voluntad del otro para que haga lo que tú quieres, ¿no? Pues tiene su correspondiente en la realidad de la brujería, eso. Cuando tú le pides a un demonio que doblegue la voluntad del otro para que haga lo que tú quieres. Entonces, ahí ¿qué es lo que pasa? Que tú le estás dejando entrar en tu alma y además entra también en el alma del otro si no está bien protegido por Dios. ¿Y cómo esa persona tiene contacto con el demonio? ¿Cómo llega a tener ese contacto? Es que a crear esa relación. En el caso que acabo de decir, no, esa persona no tiene ningún contacto. El contacto le viene impuesto por el otro que ha practicado la brujería, ¿no? Claro, pero el otro que ha practicado la brujería, ¿cómo tiene ese contacto para dárselo al otro? Pues e imponérselo al otro. Basta que vaya a un brujo que sí tiene un poder, porque tiene como una alianza, un vínculo con un demonio, y le pida. Es como ir a contratar un sicario o a un matón para que, oye, dale una paliza a tal persona, o destruye su negocio, o mátalo, o lo que sea. Pues es lo mismo, pero aquí el sicario es un ser espiritual, invisible, pero muy real. Entonces, si tú no estás protegido por Dios, te puede alcanzar. No, la forma de protegernos ante esta posibilidad es realmente estar protegido por Dios, es estar en gracia de Dios. Exacto, porque esto es un error que a veces se comete, de que nos queremos proteger con magia. Como diciendo, bueno, si yo hago... Como el hago tal ritual y pongo tal objeto y entonces parece que ahí pues ya lo tengo controlado. Pues no. Es decir, son seres de poder superior a nosotros. Y la única forma de vencerlos es aliarnos con el que es más poderoso que ellos. ¿Cuál es el problema? Que para aliarse con Dios no basta con decirle, ayúdame, y cuando tú tienes una necesidad, sino que tu forma de vivir tiene que estar en consonancia con la forma de vivir de Dios. O sea que el aspecto moral es clave. Si tú no estás en sintonía con Dios, aunque tú le pidas algo, no habrá resultados, ¿no? De que tienes que estar... Es como que tienes una sierra eléctrica y quieres cortar un árbol. Si la sierra no la tienes enchufada, no sirve de nada. Para que pase la electricidad no sirve de nada. Entonces, incluso gente que ora, hace oración de liberación, puede cometer el error de creer que el poder de expulsar demonios está en la concentración y en los gritos y en una dimensión más psicológica de la oración, de que yo me estoy ahí esforzando mucho. No está ahí. Está en la fe por la que tú dices, confío en Dios y en su poder y veo que es su voluntad pedir la expulsión de tal demonio. O sea que no es el poder del ser humano el que puede sacar al demonio, aunque es imprescindible la colaboración libre de la persona que está afectada, porque si no, como Dios respeta la libertad,
el que reza por otro no puede saltarse la libertad de la persona afectada. Eso es muy importante. O sea, claro, una persona puede hacer un mal por ti, en este caso convocando, no sé cómo se dice, pero mandándote a un espíritu, un demonio, pero nosotros no podemos rezar por esa persona por otra persona o por esa misma persona para protegerlo. No podemos mandar, como igual que se manda el mal, mandar el bien. Sí, puedes rezar, pues si una persona está poseída o lo que sea, tú puedes hacer una oración con la que, bueno, esos espíritus que tiene el otro se debiliten, algo hará. Pero para que el problema se pueda resolver totalmente, necesitas que la persona diga, pues sí, yo quiero cerrar la puerta al diablo y abrirle las puertas a Dios. Si la persona no quiere colaborar, no hay un cambio profundo. Aunque la oración que puedan hacer otros, algo puede afectar, pero si uno mismo no quiere ser liberado, no puede serlo. ¿Y por qué? Porque Dios respeta nuestra libertad, no se impone. En cambio, el diablo no es tan respetuoso. Él basta que le dejes una rendija y va a meterse y hacer de las suyas. Igual que el diablo entra por la puerta de, pues acudimos a un brujo o en esos momentos, ¿hay hábitos más del día a día que no sabemos por el que puede entrar? Pues, a ver, puede entrar, por ejemplo, por un objeto, puede haber objetos, que así como las personas pueden estar poseídas, puede haber objetos también. Los objetos también. También pueden posibles. estar poseídos, aunque no se suele decir así. Pero bueno, en el fondo la idea es esa, ¿no? Vale. Que tal objeto tiene un vínculo con un espíritu maligno, ¿no? Entonces tú vas a una tienda de estas, de brujería, o de santería o de lo que sea, y, pues bueno, busco protección y tal. Pues mire, si lleva esta medalla, pues va a estar protegido. Sí, pero ¿protegido por quién? Claro. Ahí está el problema, ¿no? Entonces, tú pones la confianza en tal objeto y no sabes bien de dónde viene el poder de esa protección, y ahí lo que estás haciendo es Abrirlo. Sí. Y bien, por ahí te puede entrar. O también, por ejemplo, a través de personas, también por ejemplo, yo viví en Kinshasa, en la capital de la República Democrática del Congo, pues oí que había prostitutas que ponían objetos de este tipo en su sexo, que se llaman fetiches, ¿no? Lo ponían en su sexo para atraer clientes. Para atraer clientes. Sí. Entonces, estas profesionales del sexo, para atraer clientes, usaban brujería. Entonces, claro, si tú eres un cliente de una de estas mujeres, en la entrada, que vas a verla no para hablar de la palabra de Dios, sino para pecar contra el sexto mandamiento, ¿no? Entonces, en ese caso, claramente no tienes la protección de Dios. Claro. Tú, pues, estás pecando y si estás puedes cometer un adulterio, pues vas a ver una prostituta, estás casado, cometes un adulterio, pues eso no significa que vas a terminar con un espíritu maligno dentro. Pero si resulta que esta prostituta sí estaba usando para atraer clientes, pues las ventajas de tener un espíritu maligno de su lado, pues por el mismo hecho de estar tan cerca de esa persona, un contacto tan íntimo como puede ser el acto sexual, y además en un ámbito de pecado, es decir, de no estar siguiendo el camino de Dios, pues ahí, por esa cercanía, te puede entrar. A partir de ahora, durante 20 minutos, vais a ver una imagen, solo vais a escuchar el audio porque la cámara ha parado de repente. Me comentaba usted, esto le ha pasado algunas veces, de forma rápida, si se lo quiero comentar a la audiencia, para que ahora sigan con la entrevista. Pues sí, cuando hay personas que quieren recibir ayuda para liberarse, los espíritus que les afectan intentan evitar que esas personas
puedan contactar con los que les van a ayudar o llegar a los lugares donde les van a ayudar. Es algo muy sencillo, es decir, buscan que la persona afectada no juegue con ventaja y ellos con desventaja. Y eso hace que a veces se estropean, la tecnología no funciona, coches que se estropean, fotocopiadoras que funcionaban bien y dejan de funcionar, ordenadores que... bueno. Y en este caso la cámara. Y eso... Y lo que ha pasado con la cámara podría ser algo así, no estoy totalmente seguro. Claro, no lo estamos. Pero bueno, que de los no sé cuántos podcasts que has hecho... Nunca me ha ocurrido. Justo Nunca. Cuando hablas de este tema, tienes ese tipo de avería, pues... Y que además nos hemos dado cuenta cuando usted me firma una historia y dice cámara, miro yo para la derecha porque no tengo la señal en rojo y de repente me doy cuenta. Entonces ya veréis cómo ya voy a estar todo el rato mirando la cámara. Pero bueno, ha sido algo muy bueno. Una anécdota de este podcast. Lo mismo se podría decir si en mi familia hay personas que practican brujería. Bueno, pues ya la cercanía que hay de espíritu a espíritu en el caso de los familiares es también una puerta de entrada. Entonces puede ser que lo que tiene uno de la familia se expande. Y se expanda y intente pasar a otros. Claro. ¿Cómo se prepara uno para vencer al demonio? ¿Cómo se prepara usted cuando le empezaron a llegar estos casos y se vio ante la situación de tener que servir y ayudar a otras personas necesitadas? Pues la verdad que no sé cómo sobreviví. Sí, porque el tema de sanación ya era raro. ¿Vale? ¿De qué año estamos hablando, perdón? Estoy hablando de los años de 2000 hasta 2003. Ahí estuve en Rosario, Argentina. Entonces, ya este tema de sanación era raro fuera de la renovación carismática. Pues el de liberación era el salvaje oeste dentro de la iglesia, ¿no? El desconocido oeste. Y entonces, ¿qué pasaba? Que yo era diácono en aquella época. Estaba ordenado como diácono, después viene el sacerdocio y después el obispo, ¿no? Bueno, pues como diácono, los sacerdotes de la comunidad, cuando veían casos raros que hacían, me los enviaban a mí, ¿no? Al diácono. Pero además usted estaba como menos preparado. Claro, nada preparado. Entonces yo empecé, me enfadaba, ¿no? Porque ¿qué pasa? Normal. Ellos se quedan a la gente normalita y a mí me quieren meter estos marrones, lo digo así como desde el punto de vista subjetivo, estaba como diciendo, Dios mío, dame revelaciones como haces con los de la renovación carismática para que yo me entere de qué está pasando aquí, ¿no? O sea que el tema, para entender estos casos, yo estaba bastante desesperado, la verdad. Claro. Y me sentía impotente. Entonces, pues me dediqué a estudiar libros que hablaban sobre el tema. También hablé con alguna persona que había practicado la oración de liberación. Una vez o dos acompañé a uno de ellos. Y me di cuenta que a base de estudio puedes resolver el 90% de los casos. El discernimiento, es decir, la búsqueda de la verdad, en estos casos queda resuelto, yo diría que en el 90% si tienes una buena formación. Vale. Porque eso hace que tú sepas qué preguntas tienes que hacer y cómo tienes que profundizar en los diálogos. Y después, bueno, si no tienes revelaciones especiales de Dios, tampoco pasa nada, porque eso es, diría, como el 0,5% del discernimiento. Pero sobre todo hay que tener una buena formación para saberse posicionar y después la experiencia también te va dando... Te va curtiendo. Te va dando más conocimiento práctico, ¿no? Pero la verdad que al principio me enfadé con Dios
Yo, porque yo no me he querido meter en este tema. Yo no me he ordenado para esto, ¿no? Como que veo que me has metido tú y los demás me toleran. Es la palabra está bien escogida, me toleran. Es decir, era práctico tener a alguien a quien reenviar los casos difíciles. Usted era como el becario en una empresa, ¿no? El que todos los marrones van a él el viernes por la tarde. A pringar. Exacto. Me gusta lo del becario. Pues sí. ¿Y recuerda usted su primera vez, la primera vez que se enfrentó a esto? La primera vez, pues no me acuerdo, la verdad. Pues, bueno, quizás sí, pero no fue, creo que no fue un caso que estaba siguiendo yo. Estaba siguiendo un sacerdote de la renovación carismática, que era como el consejero, ¿no?, de la renovación carismática, y fui con él, y era un caso que venía de alguien que había estado en la secta Umbanda, que en esa zona de Argentina, Brasil, pues afecta a bastantes personas, y es una mezcla de vudú con espiritismo. Vale. Y, bueno, qué miedo, ¿no? Así de primera... sí, y los casos más duros que me he encontrado venían De esa secta, de integrantes de esa sí, secta. de gente que había estado en contacto con ellos, ¿no? Y sí, ese fue el primer caso. Sí, da un poco de susto, ¿no?, al principio, es verdad. Pero si no me lo preguntas, pues no, creo que no lo había pensado. Digo que al final todos los casos pues viene a ser lo mismo. Encontrarte con seres que hacen que la persona que te caiga peor de este mundo parece que es buena y simpática. Pues bueno, son encuentros bastante desagradables, ¿no? Donde, por un lado, tienes que abrirte a una cierta empatía hacia la víctima y al mismo tiempo como cerrarte para no ser empático con el demonio, porque la maldad que transmite está fuera de las medidas normales, ¿no? Entonces te tienes que endurecer hacia el demonio. hacia el demonio y ser empático, compasivo hacia la víctima, ¿eh? Entonces, sí, ahí hay un equilibrio que hay que mantener y creo que no todos tienen como la psicología necesaria para hacer este tipo de trabajo. Tengo en mente a una persona que le nombraron exorcista y el pobre No podía. mientras lo era no dormía, ¿no? En cambio yo acababa de hacer una oración de liberación y a los 3 segundos ya había pasado la página y me dormía unas siestas espectaculares. Sin ningún problema, ¿no? O sea que... Sí, hay que tener algo innato tal vez, ¿no? Como para... Hay que ser combativo, sí, asertivo. Si eres una persona miedosa e influenciable, pues No es tu sitio. No. Sí, No, porque entra, aunque ustedes sean sacerdotes y tengan esa misión, entra la parte natural del ser humano, que somos personas. Sí, y por ser sacerdote no quiere decir que ya estés preparado para hacer este tipo de trabajo, porque si tu psicología es de que eres muy miedoso en el sentido de que cuando hay así una amenaza, un peligro, pues ya te vas corriendo, ¿no? Pero todos tenemos miedo ante un peligro real, ¿no? Todos. Y ser valiente es que, bueno, ese miedo, ¿cómo lo contrarrestas? Pues confiando en Dios, apoyándote en Dios. Y sí, sigue habiendo un peligro, pero estás protegido, ¿eh? Confías en alguien que te protege, que te quiere. Y bueno, si no eres capaz de mantenerte en esta relación de confianza, de protección con Dios, y quedas como muy polarizado por el miedo al demonio, entonces... Está fuera.
se acabó. Ya. No va a ir bien la cosa. ¿Y cuál es el procedimiento natural ante un acontecimiento así? Si yo a usted le comentase que tengo un amigo, un conocido, que creo Que no eres tú, por que no sé, supuesto. ¿qué es lo que usted me diría? ¿Cuál sería el procedimiento natural? Pues pongamos, ¿es un amigo o un familiar? ¿Qué dirías tú? Vamos a poner un amigo que me da menos miedo. Vale. Vale, pues si es un amigo, quiere decir que, bueno, tienes una cierta cercanía a él. Yo te diría que el procedimiento a seguir no es como se ve en las películas, Vale. donde tienes a la víctima, que la víctima está totalmente pasiva, la víctima sola o compañeros, amigos, familiares de la víctima lo llevan a la persona o personas que tienen el poder de liberar y bueno, y lo liberan. Y la persona viene a ser como el balón de fútbol en un partido entre el Barça y el Real Madrid, ¿no? Hay mucha tensión, ¿no? Pues bueno, y el balón, bueno, está ahí, le van dando patadas para un lado y para otro, ¿no? Pues bueno, en esa versión, que es lo que se suele ver más en las películas, la víctima está muy pasiva. En cambio, mi forma de enfocarlo es la siguiente, es conseguir que la persona afectada se implique lo más posible. Y si además puede hacer que familiares o amigos le acompañen cuando me viene a ver, para que mientras hacemos discernimiento y analizamos el problema que hay, pues la otra persona también, que es más cercana, esté enterada de lo que está pasando para ayudar, pues eso mejor, ¿no? Vale. Pero sobre todo, la persona misma que está afectada, si no está muy afectada, normalmente sí que puede colaborar. Vale. Es decir, yo lo primero que pido es que primero les pregunto, bueno, ¿estás dispuesto a pagar el precio que yo pido? Entonces me miran así, y a ver, ¿cuánto pides? Y yo digo, coherencia. Y digo, ¿cómo? Sí, porque la gente prefiere sacar Billetes que... esos papeles que tienen un dibujito de una persona con unos números, dinero, prefieren darte dinero a cambiar de vida. Porque eso, cuando digo coherencia, me refiero a esto. O sea, un espíritu maligno, para cortar el vínculo, lo que se necesita es que tú te vincules a aquel que es más poderoso que ellos. ¿Y eso cómo se hace? Pues teniendo una vida en sintonía con Dios. Es decir, se necesita la conversión. Por eso muchas veces el primer paso es la conversión. Si uno es católico, pues le voy a recomendar que se confiese, haga un buen examen de conciencia, se confiese, decida cambiar su vida para orientarla hacia Dios. Eso es el primer paso. Y después de ese paso, pues suelo dar una oración, pues, que es de media página a 4, de una oración de liberación para que la haga por él mismo, y no solo por él mismo, sino también por su zona de influencia. O sea que tiene lo que tiene más importancia es la colaboración de la víctima. Entonces, empiezo por ahí. Y si la persona ya me dice que yo no me pidas que cambie de vida, pues yo ya directamente me lavo las manos. Y digo, oye, O sea, si la persona no tiene voluntad, no se puede nada, hacer... no. Yo le digo, pues mire, pues nada, siga con sus demonios hasta que se canse, pero si tú no quieres ponerte del lado de Dios para que te proteja, pues si Dios respeta esa libertad, aunque sea una libertad que se opone a Él, pues yo no voy a ponerme por encima de Dios, porque a veces hay gente que se cree que esto de la liberación es un puro acto de poder, ¿no? Pues yo te voy a liberar, venga, pues, y van con todo ahí, con mucho,
espectáculo y mucha fuerza, y eso no funciona. Quizá habrá fuegos artificiales, pero no funciona. Además de que puede haber efectos secundarios en contra del que quiere liberar a alguien, aunque la persona misma no quiera. Potencialmente mortales. Mortales. Ujú. O sea, si intentas liberar a alguien del demonio y esa persona no quiere, Se te puede venir en contra hasta el punto de... de morirte, sí. ¿Eso ha ocurrido? ¿Ha habido Al casos? menos en Argentina me acuerdo que hubo un caso de un rockero, creo que era, bueno, no voy a decir el nombre, Vale. pero un rockero muy conocido en Argentina que decían que estaba poseído y tal, y entonces un pastor le dijo así en público, pues yo te voy a liberar, y entonces el rockero se dijo, ven a rezar por mí, a ver, libérame. Pero ves que la actitud que tenía el rockero no era de colaboración, sino de desafío. Entonces el otro fue y venga, vaya, pues, y oró por él y tal, y bueno, a los 2 días se murió. Joder. Pero en mi caso, ¿qué pasó? Bueno, esto que voy a decir es la interpretación que yo hago, ¿eh? No tengo una certeza absoluta al 100%, ¿eh? Pero bueno, en estas cosas 100% de certeza es prácticamente imposible. Pues resulta que allí en Rosario se daba mucho el fenómeno de los que se llaman los curas sanadores. Vale. Es decir, sacerdotes que imponen las manos en la gente, en la cabeza de las personas para pedir curación u otras cosas, ¿no? Había varios, y algunos más famosos que otros. Pero en ese entonces había un diácono como yo, pero este estaba casado y con hijos, que era un diácono permanente dentro de la Iglesia Católica, que hacía eso, ¿no? Es decir, venía la gente, había toda una fila, rezaba por ellos y bueno, la gente llegaba, le decía 2 o 3 cosas y él oraba por esa intención. Bueno, yo no tenía ese sistema. Mi sistema era me sentaba a hablar como estoy haciendo contigo, ¿eh? Sin la cámara, por supuesto. Si quieres, ya estamos grabando. Vamos a comentar lo que nos ha pasado hace 20 minutos. Estábamos en plena grabación. ¿De qué estábamos hablando exactamente? ¿Estaba usted contando un caso Sí, concreto? el caso de que si tú rezas por alguien para liberarlo y la persona no quiere colaborar, pero a pesar de todo quieres como imponer la liberación, Exacto. se te puede venir en contra y hasta te puedes morir. Te pueden morir. Y que usted tenía un sistema, vale, también usted me estaba contando el sistema diferente que tenía a otro sacerdote compañero suyo. Sí. Y en ese momento, miro a cámara porque vais a ver lo que ocurre. Ha comentado usted una cosa de la cámara, me he girado porque como veis estoy yo en otra posición y he visto que la camarita ya dejaba de estar en rojo. ¿Qué ocurre? Es que hace 20 minutos, como habéis podido ver en el vídeo anterior y como os hemos explicado, la cámara se ha desconectado. Sí tenemos el audio, que vuelvo a revisar que está bien, pero no tenemos la cámara. Vamos a dejar una imagen, bueno, ya la hemos dejado como lo habéis visto, pero claro, de repente hay batería, hay almacenamiento en la cámara, tengo más de 120 gigas, y a mí esto no me ha pasado en ningún episodio. Y usted me comenta que son cosas que cuando se hablan de estos temas suele pasar. Explíquenos un poco para retomar la conversación. Bueno, pues Porque yo estoy flipando. vale. Ahora voy a estar todo el rato mirando. Bueno, creo que hemos dejado la historia. Sí, ahora después retomamos la historia. Vale. Vamos con esto y retomamos la historia. Sí, sí. Pues oye, ¿sabes que cuando se hizo la primera película así sobre este tema, la famosa película El Exorcista, en 1973, Vale. se decía que era la película maldita porque había accidentes? Anda, no lo sabía. Y muchos de los protagonistas de los que participaron en la película terminaron mal, tuvieron problemas muy serios, bueno, algo fuera de lo normal, ¿no? Pues eso, digamos, por decir algo que es conocido. Pero después, yo me acuerdo que cuando alguien tenía que venir a verme para una oración de liberación, yo rezaba
hacía oración de liberación antes para que pudiera llegar. Porque si no, coches que se estropeaban, situaciones raras de enfermedad o de visitas de alguien que hacía años que no le venía a ver, pues caía justo ahí en el momento en que tenía que venir. Bueno, todo para que no... ¿qué es lo que pasaba? ¿Cómo se interpreta esto? Pues que el demonio sabe que cuando la persona está en una cierta situación, está protegida y está en el buen camino, él está en desventaja. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer siempre? Jugar en casa, jugar con ventaja. Entonces, todo lo que vaya a poner a la persona que está afectada en una situación favorable para cortar ese vínculo con el demonio, él va a intentar evitar que la persona llegue a esa situación. Entonces, no sé, pues puede ser ataques así de tipo externo, cosas que se estropean, también pues va a intentar hacer que la persona tenga una muy mala opinión del que le tiene que ayudar para que no se acerque. Eso es un poco en esta guerra que El bien contra el mal. invisible pero real, de lo que se trata es de jugar siempre con ventaja. Claro. Por eso nosotros intentamos hacer lo mismo que él, pero en el sentido contrario. Es decir, la persona se confiese, que se acerque a Dios, que empiece a rezar. Así, cuando hace oración de liberación, el otro tiene mucho menos margen de maniobra para rebelarse, ¿no? En cambio, si tú empiezas a hacer oración de liberación por alguien sin ninguna preparación, ahí sí vas a tener un espectáculo vas a tener fuegos artificiales. Claro. Y hay ciertas sectas que buscan eso, ¿no? Te ponen una cámara, estoy pensando sobre todo pues, en el Congo, ¿no? Pones una cámara y rezas en público por alguien y hay un choque de trenes ahí, la persona se sacude, ¿qué tal? En cambio, cuando la persona se ha convertido y ha empezado a rezar, a recibir los sacramentos, etcétera, etcétera, ahí los espíritus ya están mucho más contenidos. Vale. Y el proceso es mucho menos traumático que si te lanzas así a hacer oración de buenas a primeras. Ya. Ahora continuamos, pero simplemente por cerrar este tema, entiendo que voy a estar siempre mirando a la cámara ya, pero entiendo que, claro, el demonio tampoco le gusta que se hable de él, que se exponga la verdad, que se luche contra él. Hombre, no le gusta que se hable de él en general porque así se convierte en un objetivo más fácilmente. Es decir, si tú ignoras la existencia de algo o de alguien, ¿cómo lo vas a combatir? Pues bueno, su estrategia número uno, ¿cuál es? Ocultarse. Que se interprete que el problema es psicológico, económico, físico, lo que sea, ¿no? Primero se oculta. Una vez ha sido descubierto, se pone gallito, te amenaza, es como un jugador de póker que hace ver que tiene cartas buenísimas, como que tiene las mejores cartas, cuando no es así. Porque cuando estás con Dios, eres tú el que tiene las mejores cartas. Pero él hace ver que él es el más poderoso del universo para que tú te atemorices y no vayas al choque. Ya. Pero una vez has superado esa etapa, que no es nada fácil, cuando está en posición de debilidad, intenta manipular desde la pena, ay, pobrecito, mira cómo está sufriendo, dejemos estas oraciones, pues por eso muchas veces conviene hablarle a la persona afectada y a los familiares de cómo suele ser el proceso, para que cuando van pasando las diferentes cosas que se les ha dicho, no se sorprendan y no se dejen manipular. Y después cuando se le echa, intenta volver. Claro. O sea que ahí tiene su
su estrategia. Estábamos antes en la historia. Ah, sí. Perdón, pero retomamos ahora esa historia en la que, bueno, había un sacerdote compañero suyo, ¿no? Diácono. Un diácono, Sí. que, bueno, imponía las manos como Sí. en público, ¿no? Todos en pasillo, y usted lo hacía de otra forma. Sí, Creo que nos hemos yo lo quedado hacía ahí. de forma más individual y privada, como aquí estamos haciendo nosotros, ¿no? Que Eso es. hablamos, intercambiamos información, analizamos, bueno, y eventualmente podía rezar por la persona, ¿no? Pues lo hacía así. Lo cual no me daba tanta fama, por supuesto, que tampoco la buscaba, pero me daba como más, creo que me daba más margen de maniobra para ver qué estaba pasando, ¿no? Vale. Realmente. Entonces, ¿qué pasó? Que me vino a ver una señora que yo acompañaba espiritualmente y me dijo, pues el otro día fui a donde el diácono tal, a su parroquia, y estaba yo en la fila para que orara por mí. Bueno, hay cristianos y cristianas que pues, les va eso, ¿no? Venga, oración de intercesión. Va. Y vi que el diácono estaba rezando por un hombre y cuando terminó la oración por ese hombre, pues le cambió el color de la cara, un color como de malestar, y murió por la noche, dejando viuda y huérfanos. Yo dije, wow, qué curioso, ¿no? Me quedé así pensativo. Pero es que resulta que 1 o 2 días después me vino a ver otra mujer que me dice, padre, mi marido está poseído y ahora está encerrado en tal psiquiátrico, ¿puede ir a rezar por él para liberarlo? Y bueno, yo entonces, teniendo en mente lo que le había pasado al otro diácono, empecé a hacer preguntas y llegué a la conclusión de que esta era la mujer del hombre por el que había rezado el diácono. Y me dije, me quedé con esta duda. O este hombre probablemente no quería colaborar en su propia liberación y probablemente fue ahí obligado por su mujer, ¿no? Y claro, en esos casos donde la propia víctima no quiere renunciar a ciertos poderes que ha recibido del demonio o a ciertas ventajas económicas o lo que sea, cuando la víctima no quiere renunciar a todo aquello que le permite al demonio vincularse con ella y no quiere cambiar de vida, pues entonces por mucho que reces, no estás bajo la protección de Dios, sino sigues bajo la influencia del otro. Y entonces, que tú te metas ahí a intentar cambiar la situación sin que la propia víctima quiera colaborar, pues estás solo ante el peligro. Claro. Y bueno, y entonces el que intenta ayudar ahí lo que está haciendo es está abriendo una puerta sin darse cuenta para que el enemigo le haga daño. Y creo que es eso lo que pasó. Entonces, ¿qué hice yo? Le dije a esta señora, mire, yo creo que su marido en este momento no necesita una oración de liberación. Lo que necesita es que recemos para que se convierta, para que él decida Por su cuenta. aceptar que tiene que cambiar de vida y renunciar a esto y a esto y asumir esto y esto. O sea, le planteé, no era para sacármela de encima, sino para, vale, quiere que su marido sea liberado, pues bueno, tendrá que seguir este camino. Y ya no volvió más. No volvió más la mujer. Con lo cual yo me quedé con una duda. Fue por... ¿Esta actuó por ignorancia o vino con mala intención para cargarse a 2 diáconos por el precio de uno? Sí, porque dentro de la ¿Pero en iglesia, serio pensó usted eso? sí, porque dentro de la Iglesia Católica había infiltrados del mundo de la brujería que se metían dentro de los grupos Cristianos. para desde dentro sabotearlos. No. Sí, sí. Joder. Sí, es como una versión del espionaje contra espionaje, pero Sí, totalmente. versión de espiritual. Contra el mal. Versión. Sí, sí, sí. Joder. Sí, sí.
había en asambleas de la renovación carismática, rezaban, había un grupo que intercedía por los que iban a llegar antes, durante y creo que después también. ¿Por qué? Para evitar esos intentos de sabotaje. Sí, como cuando hubo miembros de la URSS que se fueron metiendo en el Vaticano hasta la cocina Sí, sí. y eran espías para Pues- cargarse el Vaticano desde dentro. Pues sí. Lo mismo. Eso sí que no me lo esperaba. Hombre, De la que se ha librado usted. sí, pues es verdad que yo creo que fue providencial que me fuera a ver antes esta otra mujer Claro. que yo acompañaba. Porque cuando tú te metes en este ámbito por propia voluntad, aún, digamos, respetando las reglas, ¿no? Pero si te lanzas no porque Dios te envía y porque tú entiendes que te está enviando, sino porque tú quieres, ¿no? Por curiosidad o porque te crees el salvador del mundo, ¿qué pasará? Que en muchos casos no pasará nada, pero en casos que superan tu conocimiento de las circunstancias y tal, ahí te puede terminar afectando, ¿no? Claro. Pero si tú te has metido ahí no por tu gusto, sino porque Dios te envía, pues Dios ahí suple tu ignorancia Claro. y puede intervenir. Que es lo que a usted le pasó. Usted se vio envuelto en esto y no es que a usted le apeteciera, al revés. De ahí la importancia de no meterte por curiosidad Claro. o lo paranormal y no sé qué, sino, bueno, voy a ayudar a personas que lo Claro. necesitan y que son muy incomprendidas, no por gusto, sino por amor. Y porque Dios me envía hacia ellos, me hace sensible a esas personas. Entonces ahí tienes a Dios de tu lado y incluso cuando tú no llegas a más, pues Él también suple. Te ayuda en ese sentido, por supuesto. ¿Cuántos exorcismos ha podido usted realizar en su vida? 0. Exorcismo ninguno, ¿no? Ninguno. Yo he hecho muchas oraciones de liberación. Por ejemplo, la diferencia entre un exorcismo y una oración de liberación es la misma que hay entre la misa, la Eucaristía, y una acción de gracias. Vale. O sea, tú puedes hacer una acción de gracias. Gracias, Dios mío, por estos alimentos que nos has dado. Ya está, eso es una acción de gracias. Pero esa acción de gracias que llamamos Eucaristía o misa, con lenguaje más popular, pues solo la puede presidir un sacerdote o un obispo y siguiendo un ritual muy preciso. Es como la versión oficial y solemne de la acción de gracias. Vale. Pues una oración de liberación pues es una oración que cualquiera puede hacer. Es verdad que el ámbito de la oración de liberación es más peligroso que el ámbito de la acción de gracias, por supuesto. Pero eso, cualquiera puede hacer una oración de liberación teniendo en cuenta ciertos límites, pero el exorcismo es la versión oficial, solemne de la oración de liberación, que solo lo puede hacer el obispo por su propia diócesis, no por otra. Dentro del ámbito de su diócesis, el obispo puede hacer el exorcismo o puede delegar a un sacerdote para que haga ese trabajo dentro de su diócesis. Pero ese mismo obispo no puede hacer un exorcismo en la diócesis de al lado. Vale. O el que él ha delegado tampoco. Claro. Es decir, yo exorcismos 0, oraciones de liberación muchas. ¿Muchos cuántos pueden ser? Hombre, no las conté, la verdad, pero no lo sé, no sabría decir. Pero Son más de 20 años, ¿no? no, pero es que fue sobre todo en los 2-3 años de Argentina, en Rosario, ahí sí que lo practiqué bastante. Después, cuando fui al Congo, el superior de mi comunidad, me prohibió que dijera a la gente que yo había trabajado en esto. Anda. ¿Y eso? O sea, me prohibió que lo pusiera en práctica, este tipo de trabajo, y después también me prohibió que dijera que había trabajado en esto. ¿Por qué motivo? Bueno, yo supongo que era porque quería que yo estuviera más centrado en labores
pensando bien de él, ¿no? Más en labores de formación de nuestros candidatos, y yo creo que por otro lado tampoco él estos temas no los tenía así muy claros, ¿no? Y entonces, bueno, no sé, quiso que me centrara en esto y fue bastante tajante, ¿no? Entonces yo tuve que decidir si me obsesiono con el tema y sigo en esto, aunque me terminen echando de mi congregación porque no quiero obedecer, o obedezco. Obedezco, ya. Entonces preferí obedecer, Claro. y dejarlo. Y digo, bueno, si Dios quiere que yo me ocupe de esto en el futuro, pues ya Él abrirá las puertas. Entonces, cuando este superior dejó de ser superior, al siguiente le dije, oye, el anterior superior me había dicho esto, ¿tú qué dices? Ah, bueno, pues si hay algún tema, algún problema que sale, pues tú ocúpate, tal. Pues bueno, pues sí, hice eso, aunque cuando la cosa empezó a subir de intensidad, ¿Que llamaron la atención? ya me vinieron los hachazos desde arriba, ¿no? De mis jefes, que bueno, como es un tema... Es un tema tabú dentro de la iglesia. Sí, Actualmente, a día de hoy también. es que es un tema, sí, tabú, es verdad, sí. Como cuando tú no conoces algo y ese algo da miedo, pues como que intentas alejarlo, ¿no? Pues, ¿qué ha pasado en la iglesia? Al menos en la de aquí, de Europa, que, pues sí, durante muchísimos siglos se trabajó en este tema y tuvimos éxito. Uh-huh. A veces se combatió la brujería de maneras un poco brutas, es verdad. Pero bueno, ¿qué pasa? Que al dejar de ser un fenómeno popular, a diferencia de África o América, ¿eh? América sobre todo central y del sur, al dejar de ser un fenómeno popular, al no haber demanda, tampoco hay oferta. Por lo tanto, en los seminarios pues, se dejó de preparar a los sacerdotes en estos temas y ya no era de conocimiento común. Y bueno, pues sí, siempre ha habido algún exorcista por aquí y por ahí, pero ha habido mucha falta de formación en estos temas. De manera que cuando hubo en el siglo XIX los misioneros que iban al África, que venían pues, de España, Francia, Bélgica, Italia, etcétera, llegaban allí, al África subsahariana, y veían pues, todos estos temas de brujería y tal, ¿cuál era la reacción? Desde la formación racionalista que habían recibido, bueno, estos son culturas inferiores, afectadas por la superstición. Es lo primero que puedes pensar, yo lo entiendo. Sí, de hecho es así. Sí. Entonces, claro, imagínate pues, la incomprensión que hubo entre las dos partes, ¿no? Pero finalmente el problema es que al no haber una formación, una información necesaria para poder gestionar esto, pues la cosa ha quedado como un gueto donde hay algún personaje raro que es el llamado exorcista. Total. Que es como, sí, es como el diferente, ¿no? Como que llama la atención un exorcista, pero no es lo común. No hay un plan de conjunto, lo que llamamos una pastoral. Tienes la pastoral de los enfermos, la pastoral de los inmigrantes. Pastoral juvenil. La pastoral juvenil, que quiere decir toda una organización de personas, de recursos humanos y materiales para prestar un servicio a tal categoría de personas que están en tal situación, ¿no? Eso existe. Pero en este tema, no. Con lo cual, ¿qué es lo que te encuentras? Por un lado, gente que tiene miedo y no me hables de esto, uy, y que te lo va a interpretar todo de manera psicológica o fisiológica, que la mayoría va a atender a esto. Y después tenemos el otro extremo, que es la gente que se obsesiona con el tema, que pues por el lado paranormal, uy, qué emoción, fenómenos paranormales, por curiosidad científica, o que van en plan de, bueno, aquí yo soy el Salvador, soy Superman, en versión exorcística. Me voy. Sí, muy peliculero, ¿no? El daño que ha hecho Hollywood a este tema, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que estas personas
pueden terminar mal. De hecho, por mi experiencia, la mayoría de los que he visto que se han metido en este tema han terminado bastante mal. Bueno, al menos en mi experiencia. Pero no me extraña, porque si en la iglesia no tienes toda una buena preparación para poder gestionar estas situaciones, ¿qué es lo que pasa? Pues que los que se lanzan es como que Lo gestionan mal. como que se lanzan a bailar flamenco en un campo de minas, ¿no? ¡Ole, ole, pum, pum! Pues Algo va a salir mal. Lo más Tarde o normal- temprano algo sale mal. más normal que pises una mina y Claro. boom, y que explotes. Claro. Pues esa falta de organización de conjunto dentro de la iglesia para abordar esta temática es una de las grandes asignaturas pendientes. Incluso más, diría yo, que la preparación al matrimonio de los cristianos para recibir el sacramento del matrimonio, que es una preparación bastante deficiente, ¿eh? Cuando tú lo comparas con la preparación al sacerdocio o a la vida religiosa, la preparación al matrimonio es bastante deficiente, aunque en los últimos años se están haciendo más esfuerzos. Pues en este tema estamos Asignatura pendiente. en pañales. En pañales. ¿Comentaba usted los fenómenos paranormales? ¿Existen de verdad en este tipo de casos? ¿Usted ha vivido fenómenos paranormales? Pues sí, sí. Son fenómenos físicos causados, pero no siguiendo las leyes de la física, sino por otra cosa. Yo que sé, una vez me llamaron en una casa donde se oían ruidos raros. Y bueno, en esa casa se había practicado brujería. Entonces, bueno, estaba yo sentado así con la dueña y detrás mío había una pared forma de L y no había nada. Era una pared vacía por todos los lados, ¿no? Y oía un gato que maullaba. ¡Miau! En la pared. No. Usted se acercaba a la pared y oía un gato. No. Maullaba como si estuviera a medio metro de mi silla, un poco atrás, ¿no? Y no había ningún gato. Y miré, no había nada. Pues bueno, eso es un fenómeno paranormal. Otros pues pueden ser que sientes presencias, pero miras y no hay nada. O sientes que algo o alguien te toca y no hay nadie. Ya. Es decir, es cuando desde el mundo espiritual se producen cambios en el mundo físico, cosas que se mueven solas, ruidos. Bueno, no, es uno de los criterios que tengo en cuenta a la hora de discernir, pero no es el criterio que me parece más importante. ¿Por qué? Porque el ser humano en ciertas circunstancias también puede producir fenómenos de esos, ¿no? Porque tenemos un alma que es espiritual y el alma, así como el alma puede afectar al propio cuerpo, es decir, tú con tu preocupación puedes tener una enfermedad psicosomática, ¿no? Te puede dar una úlcera porque tu ansiedad y tal se concentra en el estómago o en la cabeza o en los pulmones, ¿no? Pero el alma también tiene esa capacidad no solo de afectar al cuerpo, sino también puede llegar a afectar al entorno. Y esto hay todo el mundo de lo que uno va transmitiendo hacia afuera y lo que recibe, ¿no? Pues todo esto es una dimensión que hay que tener en cuenta a la hora de discernir. Porque hay personas que son esponjas de percepción, ¿eh? Y bueno, pero esto no es, digamos, la dimensión espiritual, es la dimensión del alma que puede afectarte hacia adentro o hacia afuera. Y por ahí es donde yo catalogo los fenómenos paranormales que pueden venir del ser humano, que diría que es las menos veces, ¿eh? Creo que la mayoría de las veces viene de demonios o a veces puede venir de Dios o de sus ángeles o incluso a veces de los difuntos que están en el purgatorio y llaman la atención de los vivos para que se rece por ellos. Llaman la atención Sí. de los seres vivos, ¿no? De las Sí, por personas. ejemplo, en una familia que murió hace un tiempo, murió alguien y la gente ya no reza por él. Vale. Sigue en el purgatorio. Pues bueno, yo no he experimentado esto, pero lo he leído del padre Amor, Gabriel Amor,
creo que en el libro habla un exorcista, de que empezaron a experimentar fenómenos paranormales y cuando él fue allí, pues la cosa no se solucionó con una oración de liberación, porque no había ningún demonio que expulsar. Se solucionó haciendo misas por el alma de esos difuntos. Ya. Cuando se hizo eso, pues se terminó. Así que este signo no es el signo más importante a la hora de ver si uno está afectado o no, sino que es el rechazo de lo sagrado. Ese es el signo Eso es lo que definitivo. no hay ninguna duda. Sí. En este caso, usted comenta, ¿no?, que el orgullo, la ira, la envidia y la tristeza, ¿no?, pues al final puede llegar a estar el demonio detrás de ellos. ¿Es así? Pues sí, es decir, todos los pecados capitales son como esas tendencias profundas que tenemos, que son como las raíces del pecado. Vale. Por ejemplo, has dicho el orgullo, ira y envidia. Pues esos tres pecados los compartimos con Satanás. En cambio, lo que toca la avaricia, pereza, gula y lujuria, que son pecados que implican un desorden donde está el cuerpo implicado, él no puede pecar a ese nivel porque no es corporal. Él es puro espíritu. Entonces, a la hora de ver si alguien pues está más o menos afectado por el demonio, yo diría que hay que centrarse sobre todo en el aspecto del orgullo, la soberbia, la ira y la envidia. Un ejemplo, creo que era de San Felipe Neri, Vale. que había una monja en un convento que parece que tenía muchos fenómenos paranormales y visiones y tal, y todo el mundo creía que era muy santa, ¿no? Entonces él la puso a prueba de manera muy astuta. Vino, se sentó haciendo ver que estaba muy cansado, y cuando vino esta monja, que esperaba que este sacerdote, Felipe Neri, reconociera su valor y tal, él dijo: ¡ay, qué cansado estoy! ¿Me podría lavar los pies? Y ella, se sintió ofendida. ¿Cómo yo? Como que eso no era digno de ella, ¿no? Entonces, ahí, con esa pequeña prueba, ya percibió rápidamente que tenía una actitud de soberbia y no la humildad que te lleva a servir al otro, y a inclinarte para lavar los pies al otro, como hizo Jesucristo con sus apóstoles. ¿Ves? Eso ya... A través de la experiencia ya te hueles ciertas actitudes, ya si huelen a Satanás o si huelen a Jesucristo, se percibe. ¿El demonio manda enfermedades? Pueden, sí. Puede mandar enfermedades. Por ejemplo, pero no se curan con medicina ni con oración de sanación. Se curan con oración de liberación. Pero puede ser una enfermedad común que conozcamos. Por citar uno o dos casos que yo he vivido, por ejemplo, aquí hubo una vez una persona que tenía insomnio grave después de muchos años, de poder dormir muy pocas horas por noche y a pesar de que tomaba mucho somnífero, ¿no? Y entonces vino unos ejercicios espirituales y yo hablé con esa persona y lo que me dijo, le dije: oiga, ¿por qué hoy antes de dormir no hace esta oración de liberación? Y le di la oración, ¿no? Pues oye, a la mañana siguiente no aparecen las oraciones de la mañana, no aparece en el desayuno, no aparece en el primer momento de predicación. ¿Qué le pasó? Se había quedado dormida. Había dormido como un bendito, ¿no? Como un bebé. Entonces, ya, a la hora de analizar un caso así, uno podría decir, bueno, pero pues igual no podía dormir porque pues igual toma mucho café, ¿no? O sea, ella lo que estaba experimentando, que esto es otro signo, es una desproporción entre las causas y los efectos, ¿no? Tal persona con tal peso que toma
cantidad de somníferos, resultado, tiene que dormir sí o sí, ¿no? Y ella no podía dormir. Y no podía. Ya. Entonces, eso digo, bueno, puede haber una causa natural que desconocemos, puede ser. Pero oye, también podría ser que haya una causa invisible que está produciendo ese efecto, esa enfermedad. Y bueno, vamos a dar el remedio por si acaso. Claro. Y si no tiene nada de Lo hemos probado. espiritual, no pasa nada. Claro. Pues oye, mira, el resultado mostró que sí tenía. Durmió como un bebé. Con lo cual, la oración de liberación no solo sirve para liberar, también sirve para diagnosticar. Recuerda el caso que te comenté de esta mujer que me trajo al marido, Sí. y con la oración de liberación emergió Totalmente. que el problema lo tenía ella, ¿no? Pues ahí, aunque no fuera mi intención, la oración de liberación sirvió de diagnóstico para mostrar por ese choque, por ese contraste, dónde estaba y quién tenía el problema. Totalmente. Ya como último, preguntarle sobre un tema que tampoco sé si usted sabe tanto, pero sí que me interesa a mí, no es exactamente relacionado con esto, pero se habla o he escuchado yo hablar en algunos podcasts últimamente, de que se viene una gran tribulación. No sé si se ha gustado un poco. Bueno, esto creo que se sitúa un poco en la línea de lo que se llamaría las visiones un poco apocalípticas. El milenarismo es un tipo de herejía que ha habido dentro de la Iglesia donde se interpreta que lo que está dicho en el Apocalipsis y tal va a pasar literalmente pues en tal fecha. Son los testigos de Jehová durante muchísimos años han estado diciendo pues que la segunda venida de Cristo sería en tal fecha, en tal fecha. Yo creo que después de equivocarse 10 o 15 o 20 veces, dejaron de dar fechas. Entonces, yo creo que es una especie de actitud como un poco irresponsable de creer que, bueno, la solución va a venir desde fuera, ¿no? Viene la gran tribulación, pero al mismo tiempo va a haber la intervención de Dios, un poco. Eso ya pasaba en la época de Jesús. Esperaban la venida del Mesías como algo que, venido desde fuera y que de repente barre con todos los romanos, con todo el imperio romano que estaba ocupando Israel, ¿no? En cambio, Jesús, su acción fue como mucho más discreta, progresiva, mucho más humilde, sin ruido. En cambio, todas estas tendencias apocalípticas, en el mal sentido del término, no sé, me parecen un poco irresponsables. Y te lo digo porque yo he estado ahí, pero siendo mucho más joven, con 18, 19 años. Sí. Yo estudié filosofía en Roma, Angelicum, de los dominicos, y en esa época había pues un sacerdote muy conocido, Don Gobbi, y el movimiento sacerdotal mariano, que tenía sus revelaciones continuamente. Sacó un libro así bastante gordo con revelaciones y tal. Y estaba yo ahí muy ansioso y tal, y si va a venir el Espíritu Santo de golpe y que no sé qué. Pero en un momento me dije, oye, a ver, ¿estas preocupaciones me están ayudando a mí a estudiar y a aprobar exámenes? O me están distrayendo, ¿no? O me están distrayendo. Digo, Ya. a ver, pues oye, si pasa esto, pues pasará y haré lo que pueda. Ya. Pero mientras tanto, no me tengo que Centrar en eso, en lo que va a pasar. evadirme de mi propia realidad pensando en algo que yo no puedo controlar. Totalmente. Entonces, ya San Pablo habló de algunos cristianos que andaban muy ocupados sin hacer nada. Dice que el que no trabaja, que no coma. Porque había gente que estaban ahí, que sí, que va a venir Jesucristo ya dentro de unos meses, unos años y tal. Y estaban ahí como muy emocionados y se estaban olvidando de sus responsabilidades. Entonces, eventos mundiales, regionales, que tú no puedes controlar, ¿de qué sirve? Oye, no sé, hay gente que por ahí se va y se construye un búnker
no sé dónde, por si llega el fin del mundo, una catástrofe planetaria y tal. Y digo, bueno, mira, yo prefiero no agobiarme y vivir al día a día. Oye, si algún día tengo mucha responsabilidad al nivel de que soy presidente del gobierno o de una asociación internacional y puedo hacer algo, pues bueno, intentaré influir desde ese nivel, pero no sé, yo creo que hay una mala interpretación del Apocalipsis que está escrito para decirnos que el tiempo del anticristo es ese momento a partir del cual ha aparecido Cristo, pues el enemigo, que es Satanás y todos los que le siguen, pues es el anticristo. Y hay una guerra invisible que se visibiliza en diferentes ocasiones. En un exorcismo pues se visibiliza bastante, pero que cuando hay esos odios entre familias, entre clanes, en las parejas, pues ahí también se está visibilizando. Pues bueno, cuando esto pasa, pues pasa y harás lo que puedas, pero no tiene que evitar que nosotros asumamos nuestras responsabilidades. O sea, que una segunda venida de Jesucristo no tiene por qué estar ligada con una posible tercera guerra mundial o con una catástrofe natural que se habla. De hecho, Jesús, cuando habla de su segunda venida, que en los evangelios suele estar mezclado lo que es lo que sería la segunda venida al final de todo y su primera venida, ahí hay una mezcla que es difícil de ver si está hablando de una cosa o de otra. Pues bueno, cuando pase eso, pues bueno, dice Jesús, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si no pierdes su alma? Es decir, que tu primera responsabilidad eres tú mismo. Y después, bueno, pues que están en tu zona de influencia, si quieres, ¿no? Hasta donde llegas. Pero que no hay que perderse en esas elucubraciones, porque el Apocalipsis toma algunos de los signos, que si guerras y hambre y no sé qué, y Jesús también habla de eso y viene a decir, todo esto pasará antes del fin. Como diciendo que, oye, que Dios está presente en nuestras vidas y Dios tiene enemigos. Tú te pones del lado de Dios, pues prepárate para luchar, porque Dios tiene enemigos y habrá lío y habrá guerra y que esta vida no es unas vacaciones en las islas paradisíacas, sino que estás en zona de guerra, en realidad. Entonces, conocer este tema va a servir para ser prudente y tener la protección suficiente para ti y para los que están cerca de ti. Amar también es proteger, ¿no? O sea, no hay que obsesionarse, no es lo más importante de la vida espiritual, pero bueno, saber que hay elementos peligrosos en nuestra vida y saber cómo protegerse de ellos, pues creo que es parte de la prudencia. Mensaje final que quiera lanzar mirando a cámara, mirando a mí, cómo se sienta más cómodo, algo con lo que quiera terminar esta charla que ha sido tan grata para mí y que le doy muchísimas gracias por su tiempo dedicado. Pues yo diría que si tú que escuchas esta charla, bueno, estás viendo este vídeo, si puedes influir para que dentro de la iglesia o fuera se trabaje para que haya personas que puedan sensibilizarse y organizarse para ayudar a personas que están en esta situación, pues yo creo que podríamos vivir una especie de Me Too, pero con estas víctimas que son muy desconocidas y que sufren mucho y son muy mal interpretadas. Yo diría que el amor y la compasión por estas personas tiene que ser el objetivo final por el que nos preparemos y nos organicemos para ayudarlas, nada más.